Sí, les voy a hacer una pregunta. ¿Todos están bautizados? Sí. ¿Confirmados? Sí. ¿Primera comunión? Sí. Qué bien. Ahora, ¿todos vienen a misa los domingos? Nosotros sí tratamos de ir cada domingo. Cada domingo. ¿Y ustedes? De vez en cuando. De vez en cuando. Bueno, muy bien. Primera cosa que les voy a decir, tienen que procurar asistir a misa todos los domingos. ¿Sí? Exhórtense unos a otros, cuídense para que no les falten a misa los domingos. Acuérdense de eso, recuérdense unos a otros. Así es, que para que no faltemos. Y soportémonos. Es decir, no hay que enfadarse si le están diciendo, ¿ya fuiste a misa? O sea, porque tiene uno que hacerlo. ¿Ok? Ok. Otra pregunta. ¿Saben lo que está ahí adentro? ¿Qué está ahí adentro? Hostias. Ajá. ¿Y qué más? El cuerpo de Cristo. Así es. ¿Está vivo o está muerto? Vivo. Así es, está vivo. Esa es nuestra fe. Así lo creemos por fe, porque Él así lo dijo. Entonces esto se cree por fe. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer una oración. Los que puedan cerrar sus ojos, cierren sus ojos. Los que no, como quieran. Y vamos a pensar en Jesús que está ahí mirándonos. Que nos está mirando en este momento. Y quedémonos un momentito así. Solamente pensando en eso. Vamos a hacer la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es una oración de protección, porque le pedimos a Dios que nos proteja. Líbranos, Señor, del mal. Por la cruz, por la señal de la cruz. Señor Jesús, vamos a hacer ahora una oración hablada. Voy a hacer una oración yo y después si ustedes pueden hacerla también, háganla libremente. Si no, no hay problema. Y los que no puedan hacer oración, síganme la oración que yo voy a hacer ahorita, repitiéndolo en su corazón o fuerte como quieran. Señor Jesús, aquí estamos. Sabemos que estás ahí, creemos por la fe que estás ahí, en el sagrario, en las hostias que están ahí. Así lo creemos, Señor, porque tú dijiste eso, que estarías ahí presente. Señor Jesús, mira nuestro corazón. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, sabes cómo vivimos, qué hacemos. Te damos gracias por el don de la vida. Gracias. Te damos gracias porque podemos caminar, todos los dones que nos has regalado, podemos ver, oír. Gracias. Gracias, Señor, por los alimentos que nos das cada día. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos pensar. Gracias, Señor. Gracias a Dios por nuestros padres que nos criaron, que nos cuidaron cuando estábamos pequeños. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la fe que tenemos en ti, que tú nos la das. Gracias por la iglesia que dejaste aquí en la tierra. Gracias.
Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra. Danos el don de revelación. Revélate, muéstrate a nosotros, manifiéstate. Manifiéstate, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Si alguien quiere hacer otra oración, puede hacerla. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahí tenemos la cita bíblica esa. Ya está. No, el cuadernito ya está lleno todo, ¿verdad? Sí. Gracias. Bien. Bueno, vamos a aprender algunas cosas que quizá no sepan. Y si saben, qué bueno. ¿En qué año nació Jesucristo? ¿No se acuerdan? Eso nos lo enseña la historia. Siempre en primaria, en secundaria, también. ¿No se acuerdan? Los libros dicen antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ahora sí ya supieron qué año nació, con ese dato o no. No. Ok. Cuando llegó Jesucristo, se comenzaron a contar los años. ¿Ok? Entonces, ¿en qué año nació Jesucristo? Así es. El año 1. Así que ¿cuántos años tendría Jesucristo en este tiempo si es que estuviera aquí presente en carne? 2024 años, así es. Hace 2024 años que Jesucristo llegó a la tierra, que nació. Ahora sí ya se fijaron que es antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Pues la historia se divide así, antes de Cristo y después de Cristo. Ya no se les olvide eso. Año 1, ¿ok? ¿Por qué les pregunto esto? Porque es muy importante saber eso, para defender nuestra fe. Porque actualmente hay muchas iglesias que no son católicas, que dicen ser la iglesia de Jesucristo. Y acaban de nacer. ¿Cómo es eso? Si Jesucristo hace 2024 años, que estuvo aquí en la tierra, y a la edad de 30 años, organizó su iglesia y la dejó establecida. ¿Cómo es que ahora hay unos que dicen que es la iglesia de Cristo, una que acaba de nacer? Se fijan, porque eso es importante saber para defender nuestra fe. Si nosotros no sabemos eso, pues nos engañan, así es. O engañan a nuestros hijos, o al pariente también. Por eso es que a veces dicen, no, es que la iglesia ya está bien, cantan y no sé cuánto, y que esto está todo. No, ya es la iglesia de Cristo, dicen que es la iglesia, y ahí va la gente para allá. ¿No han asistido a ninguna de esas sectas ustedes? ¿O sí? Yo sí. Yo sí. Y en el internet hay también mucha información de eso también. Hay mucha propaganda, podríamos decir, o pastores, y todos dicen ser la iglesia de Cristo, todos. Aunque no tienen todos la misma manera de pensar, cada quien dice lo que quiere de la Biblia, ¿ok? Ok, ¿cuándo nació Cristo? Ok, ¿y cuándo comenzó a predicar? A los 30 años. A los 30 años comenzó a predicar Jesús.
y solamente predicó 3 años. Los apóstoles eran 12, ¿verdad? Ok. Duraron con Jesús 3 años para aprender sus enseñanzas, su doctrina. 3 años duraron. Así que el año 33 dejó Jesucristo establecida la iglesia aquí en el mundo. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Quién más dice? La unión. ¿Cómo? La unión. ¿Qué más? Comunidad. Digan, comunidad. Sí, bueno, lo que está más acertado es comunidad. Miren, iglesia, para eso a veces se usa, para entender la Biblia, a veces tenemos que usar el diccionario. Ese nos ayuda mucho para ver con exactitud qué es. Hay ciertas palabras nada más que no coinciden, pero hay otras que sí, la mayoría sí. Por ejemplo, esta. ¿Qué es iglesia? Iglesia quiere decir congregación o asamblea, o un grupo de personas. Eso significa iglesia. ¿Ok? Entonces, Jesucristo más 12 apóstoles que lo siguieron, eso es la iglesia. Más la gente que se va uniendo ahí. Eso es lo que se llama iglesia. Nosotros somos partes de la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de esa iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir iglesia? La congregación. Congregación, asamblea o un grupo de personas. ¿Ok? Eso significa. 12 apóstoles más Jesucristo, más la gente que se une a ellos, esa es la iglesia. ¿Ok? Entonces, la iglesia nació el año 33, ¿okay? La iglesia católica. Cuando Jesucristo fue muerto en la cruz por nosotros, ya quedó establecida la iglesia y los apóstoles siguieron enseñando lo que Jesucristo dejó, que se enseñara. Así es. Ahora, Jesucristo y los apóstoles, como les digo, el Maestro Jesús, los discípulos o los alumnos eran los apóstoles. Estaban aprendiendo lo que dijo Jesucristo. ¿Y cuánto tiempo invertían cada día para la enseñanza? ¿Cuánto creen que invertían? Todo el día. Todo el día, así es. Digamos 10 horas durante 3 años. Así que imagínense ustedes 3 años de estudio para aprender todo lo que dijo Jesucristo. Y que después ellos, ya con el tiempo, fueron escribiendo, porque ninguno de ellos escribió luego, hasta después. Así es que bueno, eso quedó escrito y ahora está en un volumen, que es la Biblia, que está aquí, y que ahora la tenemos en el internet, fácil. Entonces ahí está lo que dijeron los apóstoles. Otro dato importante, ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién la hizo? No quién la escribió, sino quién la hizo. Porque la escribieron los apóstoles y los profetas en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo, pero ¿quién la hizo? Ese es otro dato muy importante a saber también. La Biblia la hizo la Iglesia Católica. Juntó todos los libros en uno solo el año 382, escogiendo los libros. Porque la Biblia es una biblioteca, son 73 libros, que los escogió la Iglesia Católica para formar la Biblia. Y la Iglesia Católica es la que dijo, esta aquí nos habla Dios, esto es palabra de Dios. Así es. Ahora ya se darán cuenta que los que no son católicos se robaron la Biblia. ¿Ok? O sea, agarraron la Biblia de la Iglesia Católica y se la llevaron, y con eso engañan a muchos católicos, diciendo que ellos son la Iglesia de Cristo. ¿Ok? ¿Se fijan que son datos importantes que aprender? ¿Sí? ¿Se fijan?
que todo católico debíamos de saber. Así es. Bueno, ¿y por qué les explico esto? ¿Qué relación tiene esto con el bautismo? Pues sí tiene relación, porque los padrinos y los papás tienen que enseñar a los niños la religión. Tienen que enseñar a los niños qué significa iglesia, o sea, quién hizo la Biblia, cuándo comenzó todo esto, ¿ok? ¿Sí se fijan? Yo ahorita solamente le estoy dando una repasadita, ¿eh? Así es. Porque hay una crisis actualmente entre nosotros los católicos. La crisis es que somos muy flojos para estudiar la Biblia y nuestra religión. Por eso los que no son católicos hacen su fiesta con los católicos y se los llevan a sus iglesias, porque los católicos no estamos instruidos. Entonces, ¿para qué les digo eso? Para que le pongan ganas. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Y ahorita solamente les digo esto, y hay mucha información en el internet para estudiar. Y es fácil porque hay videos. Muchos padres explican lo que yo les estoy diciendo ahorita. Así es. Explican qué es la misa, todo lo que puede un católico aprender. Y está fácil. Puede estar la persona haciendo su quehacer en la casa y pone un video y lo está escuchando. Está muy fácil ahora. O sea que el aprendizaje ahora es más rápido que como los apóstoles. Ahorita lo que yo les estoy explicando es una cosa que estamos aprendiendo rapidísimo, rapidísimo. ¿Sí? Entonces tenemos el volumen de 73 libros que tiene la Biblia. Entonces eso nos da mucha información que la tenemos a la mano. Los apóstoles no tenían eso. Ellos estaban aprendiendo de Jesús y algunos ni sabían escribir. Así es que bueno, entonces vamos a revisarnos un poquito, a ver si se nos graba algo. Entonces, ¿cuándo nació Cristo? Y empezó a predicar. ¿Cuántos años predicó? 3 años. ¿Cuándo nació la Iglesia Católica? El año 33. Bueno, ¿y por qué los que no son católicos dicen que ellos son la Iglesia Católica? Porque se robaban la Biblia. Por ignorantes también. Son ignorantes. Esa es la cosa, ¿no? Y los que engañan, pues son los pastores. Y parecen como que no quiebran ni un plato. Está en su corbatita y toda la cosa y hablan muy bonito, ¿no? Mucho respeto, mucho amor, pero es puro engaño. Y allá andan muchos católicos, porque todas las iglesias protestantes están llenas de católicos ignorantes. Todas las iglesias protestantes están llenas de católicos que eran antes católicos. Porque la única iglesia que hay desde el principio es la Iglesia Católica, la que dejó Jesucristo. Entonces, todos los que se han pasado a las iglesias protestantes, que les dicen cristianas, pero realmente los cristianos auténticos somos nosotros, no ellos. Que a veces nosotros los católicos decimos, ahí van los cristianos. No es correcto decir así. Lo más correcto es decir hermanos separados o protestantes. Eso es lo más correcto decir. ¿Ok? Así que bueno. Ok. Ahora les voy a empezar a explicar de otro modo. Les voy a explicar un poquito de otro modo nuestra religión. Vamos a ver. Miren, cuando comenzó el mundo ya todos sabemos que comenzó con Adán y Eva, ¿verdad que sí? Ok. Fue multiplicándose la gente, fue multiplicándose el hombre y como pasando el tiempo, mucha gente se alejó de Dios, se alejó de la fe en Dios. ¿Ok? Y otro grupito no.
otro grupito quedó. En otras palabras, ese grupito quedó, eran los judíos. Ellos sí adoraban al Dios verdadero. Los otros empezaron a inventar dioses, que el sol, que la luna, que los astros, que todavía tenemos, todos nosotros tenemos cosas que dejaron los paganos, los que no creían en Dios. Por ejemplo, todos los nombres de la semana. Ya saben que los nombres de la semana son de dioses, ¿verdad que sí o no? ¿No sabían eso? Lunes, luna. Marte, martes. ¿Okay? Pero son porque ellos creían que eran dioses, los astros, ¿ok? Y Sunday, día del sol. O sea, así es. Que la iglesia le cambió. Domingo, que significa día del Señor. Así es. Entonces, pues, todos los demás días son paganos, ¿no? Aún el domingo, pero la iglesia le cambió. Le cambió. Es decir, día del Señor, de Jesús. Domingo significa día del Señor. Es una palabra latina que significa día del Señor. Dominus. Domingo. Bueno, ok. Bueno, les decía esto, ¿no? Que entonces, imaginémonos en el mundo entero mucha gente que no cree en Dios, sino cree en dioses falsos. Y un pequeño pueblo, o más bien pues un pueblo grande, pero no comparado con todos los demás, que sí creía en el Dios verdadero, ¿ok? Guiado por los profetas. Bueno, ok, así fue creciendo el mundo, así, hasta la llegada de Jesucristo al mundo, que llegó el año 1, ok, nació el año 1. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, en pocas palabras les voy a decir qué decía, en pocas palabras. En pocas palabras lo que decía Jesús era esto: yo vine a implantar mi reinado aquí en la tierra. Todo el que quiera entrar a mi reino, y entramos con el bautismo, tiene que bautizarse. El que quiera formar parte de mi iglesia, de mi congregación, tiene que bautizarse. Así que, judíos, vengan, si quieren entrar a mi reino, bautícense. Esa otra gente que anda por allá, que creen en otros dioses, si quieren entrar a mi reino, bautícense. Porque aquellos no son el Dios verdadero. ¿Sí? El Dios verdadero es mi Padre, decía Jesús. Y ya sabemos que Jesucristo también es Dios. Y se manifestó con muchos milagros y curaciones que nadie en el mundo puede hacer lo que Jesucristo hizo. Por eso dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? Ok, entonces, cuando llegó Jesucristo, eso sucedió. Entonces Él formó un solo pueblo para Dios. A ese pueblo se le llama reino de Dios. Se le llama iglesia, se le llama congregación, ¿ok? Bueno, repito, cuando Adán y Eva empezaron a tener hijos y que se empezó a multiplicar la humanidad y creciendo, mucha gente empezó a creer en dioses falsos. Solamente un grupo pequeño conservaba la fe en Dios, en el Dios verdadero. Así fue creciendo la humanidad hasta que se extendió por todo el mundo, de manera que cuando llegó Jesucristo al mundo, Él vino a establecer su reinado aquí en la tierra y decía: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Ok, entonces decía Él: todo aquel que quiera entrar a mi reino tiene que bautizarse. Judíos, ¿quieren entrar a mi reino? Bautícense. Y todos los demás pueblos. Y así fue como fue la iglesia. Se estableció la iglesia que Cristo dejó, que se fue haciendo grande hasta nuestro tiempo. ¿Okay? ¿Sí?
Entonces el reino de Dios es la iglesia que Cristo dejó aquí en la tierra. Ese es el reino de Dios. Que lo explica nuestro Señor Jesús con muchas parábolas o ejemplos, cómo es ese reino. ¿Ok? Ya ven que el Padre cuando predica el Evangelio dice la buena nueva. El Evangelio significa buena nueva, buena noticia, que el reino de Dios llegó a la tierra. Y parte del reino de Dios, de lo que dijo Jesucristo, pues se explica cada domingo. ¿Ok? Ok, vamos a ver si entendimos. Entonces, Jesucristo nace el año, comienza a predicar. 30. ¿Cuántos años predicó? 3. ¿Qué significa la palabra iglesia? Congregación. Congregación, ok. ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia de todo el mundo. La iglesia, así es la iglesia. Así es. El reino de Dios no son la iglesia que las iglesias protestantes, ¿eh? No, esos son sectas, pero no son parte del reino de Dios. Creen de otro modo en Jesús, no creen como nosotros, ¿ok? No creen que Jesucristo esté ahí, no creen que el sacerdote confiesa y perdona pecado, ¿verdad? No creen que la Virgen María solamente tuvo a Jesús, ¿ok? Otros no creen que Jesucristo es Dios, no creen en la Santísima Trinidad, o sea, todos tienen su manera de pensar diferente, porque se salieron de la iglesia que podía enseñarles las cosas verdaderas, se salieron. Así es. Son engañados, fueron engañados. Toda la gente que anda en las sectas son gente que son engañadas, por eso, ¿ok? Así es. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Bautizándose. Por medio del bautismo. Así es. Bueno, ahora sí vamos a ver la cita bíblica que les di por ahí. A ver, ¿qué dice? Pasado el día de reposo, al amanecer. No, Mateo 28, coma, Mateo 28, coma, 19, guión 20. Vayan pues Ándele, y así hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, repítanlo 3 veces y después vamos a ver qué quiere decir todos. Ayuden a meditar eso. Repítanlo 3 veces. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Tiene 2 partes ahí, ¿no? 2 mandamientos. Uno, ¿cuál? Hacer discípulos. Y el otro, y bautizar. Son 2 cosas. Entonces, el que está hablando ahí, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, ya cuando resucitó, dio esa orden a su iglesia, a su congregación, ¿ok? Especialmente a los apóstoles, ¿sí? Que para ese tiempo ya había más. Entonces les da esa orden: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora la pregunta sería esta. Dice todos, ¿no? Ahí estoy yo y ahí están ustedes, entre esos todos. Y la orden de Jesucristo es que seamos de discípulos. ¿De quién? De Jesucristo. Porque dice que vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Entonces yo no soy el maestro. ¿Quién es el maestro? Jesucristo. Así es.
Yo solamente estoy haciendo que otros sean discípulos de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿cuándo se deciden ustedes a entrarle duro a ser discípulos de Cristo y obedecer a Cristo? Lo que Él dijo. Cuando somos bautizados. No, digo, a ver si no me di a entender. ¿Cuándo se van a decidir a ser discípulos de Cristo? Es decir, ¿cuándo van a comenzar a estudiar la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo que están en la Biblia? ¿Sí me di a entender ya? Sí. Porque no creo que lo hagan, ¿o sí? ¿Verdad que no? Por eso les digo, ¿cuándo se deciden a hacerlo? Porque ese es el mandato de Cristo. ¿Sí se fijan? Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. ¿Y cuáles son las consecuencias de que no somos discípulos de Cristo? No, las consecuencias. Es decir, ¿qué sucede si no somos discípulos de Cristo y aprendemos sus enseñanzas? ¿Qué va a suceder? No hay fe. No hay fe, así es. ¿Y qué más? Porque son muchas las cosas que salen mal. Son muchísimas. Malas decisiones. Puedes tomar. ¿Cómo? Malas decisiones. Malas decisiones, así es, malas decisiones. Y consecuencias a veces muy mal. Por ejemplo, miren, yo he oído decir personas así: yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Es que yo le pedí a Dios que mi hijo se sanara y no se sanó. Yo ya no voy a la iglesia. Esa es una consecuencia por no conocer a Jesús. Otras personas, cuando tienen una enfermedad, están renegando contra Dios también, porque no son discípulos de Cristo. Otros se van con hacerse limpias, porque quieren paz, porque están inquietos y no tienen paz, andan nerviosos y dicen y le meten en la cabeza cosas raras. Tienes que hacerte una limpia. O sea, Jesucristo es el que nos puede dar la paz, la máxima paz. Esa es una consecuencia también. Otros van con los brujos. También es por eso. ¿Sí? ¿Y por qué hay tanta violencia en nuestro país? Por eso también. No somos discípulos de Cristo. Jesucristo que dice, no matarás. ¿Y qué está pasando actualmente? Pura matadera de gente. Y como dijo, no hay fe. No, pues no hay Dios. Pues si no hay Dios, pues que vamos a aprovecharnos del que se deje y vamos a hacer desastre, ¿no? Y si hay, pues sabe cualquier cosilla. Por eso dicen así. Pues si es que existe Dios. Así es. Dicen. ¿A dónde se van los que se mueren? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Dicen. Donde esté, dicen así. Donde esté, pues que esté bien. Si es que está. O sea, todas esas consecuencias vienen así. Y luego vienen las drogas, también la drogadicción, que no se educan a los niños bien desde pequeñitos en la religión porque no sabe uno. Agarran la droga, no sé cuánto. También las personas, consecuencia también de esto es que la gente a veces trabajan un montón y no hay tiempo para Dios ni para enseñarse nada de Dios. Y le dan a todos los hijos menos lo que necesitan de religión. Bueno, ¿cómo ven eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué? ¿Cómo ven ustedes? ¿Verdad que sí hay consecuencias feas? Y todo es por eso. Y luego, como no hacemos oración, ¿saben qué hace el diablo? Nos atrapa. Como no estamos fuertes en el espíritu, entonces el diablo nos atrapa. Y luego, por más que queremos venir a misa, no vamos. Así es. Porque nos ponen muchas tentaciones el enemigo. Así es. Muchas cosas para que no lo hagamos.
Así, porque la oración nos hace estar fuertes en el Espíritu. Y acuérdense una cosa, el hombre está hecho con cuerpo y espíritu. Y así como el cuerpo necesita alimentarse, también el espíritu necesita alimentarse con la palabra de Dios. No lo alimentamos, vamos a estar muy débiles, muy débiles. De por sí que el cuerpo a veces nos domina. Algunos santos le dicen al cuerpo el caballo, porque es muy difícil de dominar. Entonces necesitamos la fuerza del espíritu para sobreponerse y no dejar que el caballo haga lo que le da su gana, sino controlarlo. Es decir, ser nosotros el jinete, ¿no? Y dominarlo. Cosa difícil. Pero bueno, eso es algo, ¿no? Entonces, bueno, ok, volvemos para atrás. Vimos las consecuencias, ahora también vimos eso, que hay que decidirse a leer la Biblia. Cuando los invitan a algún retiro, vayan. Un retiro espiritual. Vayan al retiro espiritual. Hagan un esfuerzo. En un retiro espiritual experimenta uno la presencia de Dios. Y Dios nos premia porque nos retiramos un tiempo para estar con Él. Ahorita ya viene la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo muy bueno para reconciliarse con Dios, para confesarse, para comulgar, para hacer oración, para leer la Biblia, más que en otro tiempo. O sea, siempre tiene que estar de discípulo de Cristo, siempre. Pero en este tiempo de Cuaresma, con mayor razón. Así es. Hay que ayunar. En el sentido amplio del ayuno. En el sentido amplio del ayuno es dejar de hacer lo que hacemos para darle tiempo para lo espiritual. Así es. Dejar ver televisión, ¿sí? Para dedicar, aunque nos cueste trabajo, porque a veces los programas están pero bien buenos, ¿no? Y las novelas también. Y nos cuesta trabajo. Ay, voy a leer la Biblia, hoy yo voy a pagar, hoy. No está tan fácil, pero tienen que hacerlo. Ese es ayunar, en el sentido amplio de ayunar. Ok, ¿me doy a entender? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces dice Jesucristo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y la segunda parte es, bautícenlos, ¿verdad que sí? Sí. Ok. ¿Y para qué dijimos que era el bautismo? Para entrar al reino de Dios. Sí, a la religión, pero ya concretamente es al reino de Dios, que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Porque el que no entra al reino de Dios aquí en la tierra no puede entrar al reino definitivo que está en el cielo. Porque este reino que trajo Jesucristo aquí es un reino donde hay malos y buenos. ¿Ok? Que lo expresa Jesucristo con las parábolas, con los ejemplos que da Jesús. Hay trigo y cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. Eso sería bueno que lo vieran. ¿Cómo explica Jesús? ¿Sí? Que toda la gente que venimos aquí a misa el domingo, hay trigo y cizaña. Gente buena, gente mala. Gente que ha hecho la primera comunión, que no. Gente que se ha bautizado, gente que no. Gente que se confiesa, gente no. Gente que recibe al Señor y gente que no. Que todos vienen. Hay trigo y cizaña. Puede ser que venga un ladrón, puede ser que venga un drogadicto, puede ser que alguien que ha matado gente. No se sabe, porque así es el reino de Dios. El reino de Dios está compuesto por buenos y malos, que quieren oír la palabra de Dios, que quieren escuchar la palabra de Dios, que quieren acercarse a Dios, ¿ok? Pero que si no cambian,
Al final del tiempo, como dice la parábola de Dios, la parábola de Jesús, se escogen los buenos y se llevan al cielo y los malos se tiran. Por eso es que el reino de Dios hay trigo y cizaña. ¿Sí? Los protestantes, porque fueron engañados, dicen que ellos son puro trigo, que no hay nada malo allá, porque han sido engañados. ¿Sí? Así es. Pero eso es un engaño, porque no es así. Todos tenemos pecado todos, ¿ok? Todos. Nadie está limpio, empezando por mí. O sea, tenemos siempre manchas. Salimos a la calle y ni modo que vaya uno con los ojos cerrados, ¿no? Y ni modo que esté uno sordo, oye. O sea, a veces por más que quiere uno estar bien, algo pasa. Así es. No mata a uno ni roba, pero tiene otras cosas. Así es. Bueno, ok. Entonces, el bautismo es para entrar a formar parte de la iglesia. ¿Ok? ¿Para qué se bautizan los niños? Para entrar al reino de Dios. Si el padre les pregunta ¿por qué quieren bautizar al niño? ¿Cuál es la respuesta? Así, para entrar a la iglesia, para entrar al reino de Dios, para que sean hijos de Dios. Un niño que no está bautizado no es hijo de Dios. Es una criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. A través del bautismo nos hacemos hijos de Dios. ¿Ok? Y si no somos, si los niños que no son hijos de Dios, entonces ¿de quién son hijos? Vamos a ver Colosenses 1:13. Ahí nos va a decir eso. Nos va a decir algo de eso. Colosenses 1:13. Bueno, perdón, un versículo antes. Colosenses 1:12-13. 2 versículos nada más de la Biblia. Colosenses 1:12-13. Hay que leerlo 3 veces y después compartimos a ver qué quiere decir. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien, ahora, ¿qué entendieron ahí? Ahí está hablando de Dios Padre. ¿Y qué ha hecho Dios Padre? Ahí dice que ha hecho. Aptos para participar en la herencia. Ajá, ¿y qué más? Nos saca de las tinieblas y trasladados al reino. Ajá. Nos libró. ¿Cómo dice ahí? Nos ha liberado de las tinieblas. Ok, nos ha librado de las tinieblas. Ok. ¿Qué son las tinieblas? Ahí las tinieblas es el poder del diablo, ¿ok? El poder de la muerte. O sea que volvemos otra vez con Adán y Eva, ¿ok? Cuando Adán y Eva pecó, quedaron fuera del paraíso, fueron echados fuera del reino de Dios, o sea, del paraíso. Y ya perdieron el ser hijos de Dios, ¿ok? Se vendieron al diablo, se vendieron al diablo. Ellos se vendieron al diablo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no obedecerle a Dios, porque Dios hizo al hombre libre, como actualmente también somos libres. Dios nos deja sus mandamientos, pero nosotros si queremos lo hacemos y no lo hacemos, seguimos siendo libres. Pero claro, ahora Jesucristo viene
Y por medio del bautismo nos libra de las tinieblas, porque todos los que nacimos, nacimos en el poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos descendencia de Adán y Eva, ¿ok? Que fueron echados y fueron echados a las tinieblas, en otras palabras, se alejaron de Dios completamente y ya no le pertenecían a Dios, le pertenecían a las tinieblas. Que Dios, por su bondad, por su amor, pues los empezó a guiar a través de los profetas hasta que viniera Jesucristo para rescatarnos, para librarnos del poder de las tinieblas. Entonces, por medio del bautismo, nos libra de las tinieblas, nos arranca del poder de las tinieblas y nos traslada a su reino, al reino de Jesús. Entonces, todos los que nacieron antes de la venida de Cristo, cuando se morían, ¿a dónde se iban? A las tinieblas, así es. No podían entrar al cielo. ¿Ok? Cuando viene Jesucristo, entonces se abre el cielo, porque hay perdón. Dios nos perdona por Jesucristo los pecados y se abre el cielo, para que todos aquellos que quieran entrarle, ya está la puerta abierta. ¿Qué hay que hacer? Bautizarse. ¿Qué otra cosa? Vivir como dijo Jesús, en su reino, con sus mandamientos, recibirlo en la comunión, ¿ok? Y todas las demás cosas que nos dejó, los demás sacramentos que nos dejó Jesús. Y luego y vivir la lucha, una lucha constante para portarnos bien, porque no es fácil, hay que estar luchando siempre. Hay que venir a misa, hay que luchar, ¿ok? Hay que confesarse, hay que luchar, hay que orar, hay que luchar para poder orar, ¿ok? Es una lucha, es un combate. Ok, entonces ahí nos dice en esa parte que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, nuestro Señor. Y esta es una lucha, repito. Eso está en... A ver, 1 Timoteo 6:12, a ver si es esa. Así es. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Dice que hay que estar peleando. Eso es, hay que estar peleando para echar mano de la vida eterna. Es decir, para que Dios nos salve. Para que cuando nos vayamos de este mundo, nos vayamos con Dios, a gozar de su presencia al paraíso. Al paraíso que se perdió. ¿Ok? Cuando nos vayamos de aquí. Entonces, por eso dice ahí que es pelea, es combatir, estar combatiendo, estar luchando. Si no hacemos eso, no se hace. Es una lucha. Hay que conquistar la vida eterna que nos dejó Jesucristo. Es conquistarla, ¿sí? Y no es fácil conquistar. No es fácil. Está difícil. La conquista no es tan fácil. Así, ni tampoco podíamos decir a todos los que tienen su novio no deje tan fácil la conquista. Pues sí es cierto, o sea. Entonces, no está tan fácil a veces la cosa, no. También la vida eterna hay que conquistarla. Es una conquista, no es fácil. Hay que pelear, hay que combatir, ¿sí? Entonces se fijan todo lo que hay que enseñarle a los ahijados y a los hijos. Es una responsabilidad nuestra hacerlo. Vamos a hacer un paréntesis para hablar un momentito. Señor Jesús, si quieren, cierren sus ojos, y si no, como ustedes quieran. Recordemos que Jesús está ahí, en el sagrario. Señor Jesús, te pedimos que pases por cada uno de nosotros. Pon tus manos sobre nosotros y danos una bendición. Derrama tu poder sobre cada uno de nosotros para que todo el esfuerzo que nosotros vayamos a hacer
Señor, tú nos ayudes para poder ser seguidores tuyos, alumnos tuyos, discípulos tuyos, poder venir a misa los domingos, confesarnos, comulgar, dar buen ejemplo, enseñar a nuestros hijos, a los ahijados, tu palabra. Pon tus manos sobre cada uno de nosotros, en nuestra cabeza, y derrama tu bendición. Imagínense a Jesús poniendo las manos en cada uno de ustedes. Ven, Jesús, pon tus manos en mí. Ven, Jesús, pon tus manos en mí. Ven, Jesús, pon tus manos en mí. Entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. Entra en mi pensamiento. Invádeme, Jesús, con tu Santo Espíritu. No me dejes. Ayúdame. Recuérdame con tu Santo Espíritu que tengo un compromiso contigo de discípulo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Enséñame tu camino. Enséñame tu verdad. Haz que experimente tu amor y tu paz en mi corazón. Perdóname por no ser un discípulo tuyo. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Cámbiame. Cambia mi modo de pensar, mi modo de ver. Ven, Jesús, cámbiame. María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, dile por favor a Jesús que me ayude a cambiar. Quiero ser su discípulo, quiero aprender más de Él. Gracias, Jesús, porque tú has venido a mí. Has puesto tus manos en mí. Gracias. Aunque no te sienta, tú has venido a mí porque yo te lo he pedido. Te doy las gracias. Amén.
Bien. Ahora, alguien que quiera decirme si experimentó algo en este momento. Paz. Paz. ¿Y usted? ¿También? ¿Qué más? Tranquilidad. A veces no se experimenta nada, pero Dios viene de todos modos. Así es. Ese es un modo de hacer oración muy sencilla. Pueden hacerlo eso en su casa. Se sienta uno y le dice, Señor, ven a mí. Quiero que entres en mí. Y no dice uno nada, se queda uno un rato así y es todo. También cuando uno viene uno al templo, también. Así. Cuando visita uno el templo, se pone uno ahí entre el sagrario, igual. Así es. Es una oración sencilla. Y puede durar mucho tiempo. Mientras más tiempo duren, mejor. Porque a veces cuando dura uno mucho tiempo, Dios le da a uno un regalo espiritual. Así es. Dios se manifiesta. Yo se los digo por experiencia. Yo he experimentado cosas de Dios así. Entonces a veces Dios se manifiesta así. No todo el tiempo, pero a veces sí. A veces se manifiesta de ese modo. A veces experimenta uno calor o paz, como dicen ustedes. A veces nos experimentamos alegría. De pronto empezamos a estar muy alegres, como que algo nos llega y empezamos a estar muy contentos. Así es. Entonces, es una oración sencilla que se puede hacer así. Bien, ahora les pregunto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos ahora? ¿O alguna pregunta fuera de lo que yo les dije de la iglesia o de algo? ¿No? No. Bueno. Lo último. ¿Qué es la misa? Esa es otra cosa que aprender. La misa no es otra cosa sino la cena del Señor. ¿Se acuerdan que en algunas casas tienen la última cena? Sí. Acuérdense, ¿qué es la misa? La cena del Señor, donde reparte su cuerpo y su sangre. Eso es la misa, en pocas palabras. Porque hay que decir muchas cosas de ahí, pero en pocas palabras, la misa es la cena de Jesús, donde reparte su cuerpo y su sangre para tener vida eterna. ¿Okay? Así que cuando vengan a misa, acuérdense, es la cena del Señor. Una repasada todo, ¿ok? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuándo comenzó a predicar? 30. ¿Cuántos años predicó? 3. En Mateo 28, 19 dice ¿qué? Que seamos ¿qué? Bautizados. ¿Y qué más? Que seamos discípulos. Esa es una orden que da Jesús, que todos, no nada más el sacerdote, sino todos, que todos seamos sus discípulos, que aprendamos de Él. Así es. ¿Qué quiere decir iglesia? La cena. No, ¿qué quiere decir iglesia? La Congregación, así es. No es el templo, ¿eh? El templo es el edificio y la iglesia somos los que entramos dentro del templo. ¿Ok? Los que estamos bautizados, claro. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Así es. Los niños que no están bautizados son hijos de Dios. ¿Qué son? creación. Criaturas de Dios, así es. Entonces, para que un niño sea hijo de Dios, hay que bautizarlo. Así que el padre les pregunta, ¿para qué bautizan a su hijo? Para que sea hijo de Dios. Así es. Bien. ¿No tienen alguna cosa que preguntar? ¿No? Bueno, última recomendación, que ya se las he recalcado muchas veces, se las vuelvo a recalcar.
vengan a misa el domingo, no sé, cuídense unos a otros para que puedan venir. Pero a los que no vienen a misa seguido les va a costar trabajo, tienen que luchar para hacerlo. Y recuerden que viene la Cuaresma, ya viene, la próxima semana, el miércoles de ceniza. Así es que bueno, terminamos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Si te gustó el video, por favor, pon una manita arriba. Eso me sirve mucho a mí para que otras personas puedan ver también este video. Por favor, no se te olvide, pon una manita arriba. Eso me ayuda y también sirve para evangelizar, para que el YouTube me haga publicidad sobre los videos que hago. Gracias.